Bienvenido a su aula virtual de Tecnología Farmacéutica 2. Soy el profesor Marvin González y es un placer para mí iniciar el curso de Tecnología Farmacéutica precisamente con el primer tema de la primera unidad, la suspensión. Dentro del primer tema nosotros vamos a estudiar un poco sobre las generalidades de las suspensiones. En Tecnología Farmacéutica 1 nosotros estudiamos ya las formas farmacéuticas líquidas, los jarabes. Estudiamos de que son dispersiones groseras. ¿Por qué dispersiones groseras? Puesto que el diámetro de las partículas son mayores a 0.5 micrómetros. En el caso de las suspensiones, también se consideran suspensiones groseras, puesto que es igual el diámetro de la partícula. ¿Qué son las suspensiones? Son sistemas dispersos que están compuestos de dos fases. Esta fase se le llama a una fase externa, a la otra fase interna. Contiene principios activos y contiene los aditivos necesarios para la elaboración de una suspensión. La fase continua, que también es llamada fase externa, viene a ser un líquido o un semilíquido, y la fase dispersa o fase interna viene a ser el sólido, que por lo general es el principio activo, que es insoluble, pero que puede ser dispersable en la fase externa. Veamos con un ejemplo. Dentro de los fármacos, ¿qué cosa es una suspensión? Ejemplo, la leche de magnesio, hidróxido de magnesio. Es una suspensión, ¿por qué? Puesto que el magnesio es el principio activo, es un sólido que está finamente pulverizado y que es insoluble en la parte acuosa. Por lo tanto, nosotros lo dispersamos en lo que es un líquido acuoso que no va a disolverse el magnesio. De ahí por el hecho que esto se le denominan suspensiones. Una suspensión, por lo tanto, se define como una dispersión gruesa que contiene material insoluble y que está finamente dividido en un tamaño de partícula mayor a 5 micrómetros. De ahí de que la vía de administración de las suspensiones no es únicamente la vía oral, pero sí es una de las más populares, pero también vamos a encontrar suspensiones tópicas, suspensiones oftálmicas y suspensiones parenterales. Todas ellas reúnen una característica en común. ¿Cuál es? De que todas deben de ser agitadas antes de su aplicación. Por supuesto que excepto las tópicas. Pero otras características que deben de cumplir también una suspensión es que las partículas que están componiendo la fórmula no deben de sedimentar de manera rápida, principalmente en el caso de las formas farmacéuticas líquidas en su conjunto. Eso quiere decir de que cuando nosotros agitamos una suspensión porque vamos a dosificarle a un paciente, esta no va a sedimentar tan rápido, de tal forma de que vayamos a ver el principio activo en la parte inferior. Otra característica es que no debe de formar lo que se denomina una tortadura en la parte inferior. Debe de ser fácilmente resuspendible. Si agarramos una suspensión de hidróxido de magnesio, esta suspensión con unas 5 agitadas que demos al frasco es más que suficiente para que las partículas se resuspendan y no encontremos ninguna tortadura en la parte inferior. Deben de ser fáciles de verter, lo que quiere decir de que nosotros podemos agarrar una suspensión y dejar caer el líquido suavemente en una cuchara y ella debe de salir fácilmente. Si tratándose de lo que son las suspensiones orales, deben de tener un sabor agradable. Y otra característica que debe reunir las suspensiones es que deben de ser resistentes a un ataque microbiano. Entre lo que son las ventajas y las desventajas, veamos cuáles son ventajas. De que cuando nosotros estamos elaborando una suspensión, la ventaja es que nosotros podemos incluir principios activos que son insolubles. La cantidad de fármacos que nosotros empleamos para formular puede ser mayor que las otras formas farmacéuticas,
que exigen formas muy reducidas del principio activo. La liberación del fármaco se puede disminuir perfectamente en las suspensiones. Y otra característica ventajosa es que pueden protegerse al fármaco de la luz, el aire y del medio ambiente. Dentro de las desventajas es la inestabilidad física que podría presentar una suspensión, puesto que con el paso del tiempo ellas ya se vuelven inestables. Ojo con esto, me estoy refiriendo a que el tiempo de vida útil del fármaco no es igual. Una inestabilidad física al respecto es cuando nosotros vamos a ver incrementada la energía libre de su superficie, o cuando vayan a presentar presencia de una carga eléctrica sobre la superficie de las partículas dispersas. Y esto va a hacer, por lo tanto, de que las partículas, al ser atraídas electrostáticamente, vayan a formar clúmuros. Y ahí el hecho que se considera como inestabilidades físicas. Distinguimos dos tipos de suspensiones: las suspensiones desfloculadas y las suspensiones floculadas. Cada una tiene características en particular, pero dentro de las más importantes, en las suspensiones desfloculadas, el sedimento se forma lentamente, por lo tanto su velocidad de sedimentación es bien baja, y el sedimento se hace finamente muy compacto cuando va cayendo lentamente. En la suspensión desfloculada, la velocidad de sedimentación es bien alta, el sedimento se forma rápidamente y es poco compacto y fácil de dispersar. Aquí podemos observar en la lámina los tres tipos de suspensiones: una suspensión permanente, una suspensión flocular y una suspensión en tortadura. Y vemos también en esta otra lámina cómo se comportan las partículas en cuanto a sus atracciones por el tipo de carga eléctrica, en que se puedan permanecer unidas o se puedan permanecer dispersas. Lo ideal sería como la que observamos en las permanentes, que estén dispersas. Resumiendo de esto, una suspensión físicamente estable es la que se puede dispersar uniformemente con una agitación moderada, sin haber cambios en la partícula, su forma cristalina o sus propiedades farmacológicas del principio activo. ¿Cuáles serían los principales componentes de una suspensión? En primer lugar, el principio activo. En segundo lugar, aromatizantes que agreguemos a la formulación, los edulcorantes, los colorantes, los agentes conservadores. Hasta allí nosotros ya lo conocemos de las formulaciones que vienen de los árabes. ¿Qué nuevos comprenden dentro de las suspensiones? Los agentes humidificadores, es decir, aquellos agentes surfactantes, lo que nos van a permitir de que el principio activo atrape una partícula de agua. Otros serían los agentes floculantes. Estos agentes inducen a la floculación y entonces estos nos permiten que aún en bajas concentraciones permitan la formación de flóculos. Los agentes de viscosidad, siempre en todas las suspensiones, deben de tener un mayor grado de viscosidad, y los comunes que estamos utilizando son las gomas naturales, como por ejemplo la carboximetilcelulosa sódica, la hidroximetilcelulosa, entre ellos. Y otro, los agentes buffer. ¿Qué es lo que hace un agente buffer? Estos controlan la ionización de conservadores o agentes de viscosidad iónicos. Los agentes buffer nos permiten a nosotros mantener estable el pH dentro de los rangos que nosotros deseamos. Cuando hablamos de calidad de las suspensiones, se hace necesario hacer uso de ciertos instrumentos para determinar la calidad. Por ejemplo, cuando hablamos de fotomicroscopía, nosotros determinamos la configuración del tamaño y la floculación de las partículas. Si queremos saber la calidad de estabilidad física de una suspensión, entonces hacemos uso de las probetas graduadas para poder establecer la sedimentación y la floculación y el rango de tiempo en que se da. La viscosidad del producto final
nosotros lo determinamos a través del viscosímetro de Brookfield. Y también se pueden medir las densidades. Las densidades para saber el grado de atrapamiento del aire. Con esto nosotros estamos resumiendo lo que es la clase del día de hoy. Hemos visto las generalidades de las suspensiones, vimos cuáles son las características principales que deben de reunir un fármaco para que sea considerado como una suspensión. Estudiamos también las ventajas y las desventajas de las suspensiones y estudiamos también la calidad, cómo se mide la calidad de las suspensiones. En el aula virtual yo les estoy compartiendo la agenda de trabajo correspondiente para esta clase. Igualmente dentro de la agenda ustedes encontrarán una serie de actividades que les permitirán afianzar sus conocimientos. Les estoy compartiendo también un archivo en PowerPoint, así como un archivo en Word para que ustedes puedan profundizar más sobre los temas que estamos estudiando el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio virtual y los espero en mi próxima clase. Soy el profesor Marvin González.